para... ¿Me escucha? Buenas tardes, ingeniero, ¿se escucha? Muy buenas. Se escucha claramente. Ya es posible, ya entraron los jóvenes, los nenes. ¿Puedo empezar? Ingeniero, ya puede empezar. Ya. Entonces, vamos a empezar. Habíamos visto que era diagrama de flujo. Miremoslo nuevamente. Entonces, dijimos que habían dos tipos de herramientas para preparar un algoritmo. Uno de ellos era el diagrama de flujo y la otra herramienta era el pseudocódigo. El diagrama de flujo. Dijimos, el diagrama de flujo es una representación gráfica estándar de un algoritmo. Estándar es pues que cualquiera lo puede entender. Bien. Está dirigido a representar algoritmos y explicar a grupos de personas, entonces a varias personas, ¿ok? Entonces, si tenemos, por ejemplo, un ejemplo para explicar algoritmos a un curso, a ustedes, entonces tenemos varias personas y el conjunto de varias personas es posible, pues, mostrarles, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, eso ya lo habíamos dicho. Además, existe un equipo que es el proyector. El proyector de transparencia. Hay un proyector en cada aula de la facultad para explicar los diagramas de flujo. Y la ventaja es de fácil comprensión como todo proceso gráfico. ¿Sí? Pero también tiene su desventaja. Y la desventaja es que si existe un error, es difícil o trabajoso corregirlo, pues hay que dibujar de nuevo. Entonces, si encontramos un error o queremos hacer una modificación, hay que dibujar de nuevo, pues, el gráfico. Bien. El otro método ya dijimos que es la otra herramienta es el pseudocódigo. Aquí en el pseudocódigo hace lo mismo, pero es una representación ya escrita en un lenguaje, ¿sí? De un algoritmo estándar, de un lenguaje estándar. Aquí está dirigido a documentar un algoritmo. Bien. Y además hay el manual, que es una mezcla de ambos. Bien. Entonces, vamos a ver cómo se hace eso. Ustedes le encargan pues que le hagan un sistema cuando estén trabajando, o un profesor le encarga que haga un proyecto. Entonces, y luego el profesor, cuando toca tomar el examen, le va a decir, a ver, exponga. Entonces ustedes van a exponerle a todos sus compañeros. Van a discutir con el gráfico, con un diagrama de flujo, van a compartir, va a preguntar el profesor, y por último va a decir, muy bien, los felicito, eso está muy bien. Bien. Entonces, pero luego le pide, eso lo hace en el proyector, ¿no? Luego le pide pues que entregue el documento, entonces ustedes, el documento se lo van a entregar a ustedes en un pseudocódigo. Y cuando ya, una vez hecho eso, le va a pedir que haga un
manual, entonces igualito que los manuales de los equipos. Un manualito donde hay dibujos y hay parte escrita explicada. Bien, bien. Pero entonces sería interesante. Y nosotros nos vamos a manejar de esa misma manera en toda la carrera. Entonces entremos ahora a lo práctico. ¿Cómo es la herramienta? ¿Cómo es la herramienta? Una tirita. Entonces, analicemos la herramienta que es la que vamos a usar en el curso. El diagrama de flujo. Entonces, ¿qué significa la herramienta? ¿Cómo está hecha para entenderla, ¿no? Bien. Entonces, el diagrama de flujo usa flechas. Y la flecha nos indica la dirección que tomará el diagrama de flujo. Entonces, ¿qué es una flecha? Una línea con una dirección, ¿sí? A cualquier lado. No que en pseudocódigo vamos a comparar, ¿no? En pseudocódigo la dirección del diagrama es la misma dirección de la escritura para nosotros, ¿sí? O sea, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Los chinos o los árabes es distinto, ¿no? De acuerdo a la escritura de ellos escriben al revés, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, ¿no? Van haciendo hacia abajo. Un segundo, una segunda herramienta. Una segunda herramienta es el bloque de inicio y el bloque de fin. Se lo representa, pues, por una etiquetita, ahí tiene dibujo la etiqueta. Donde aparece la palabra, pues, la palabra inicio y fin. La palabra fin o la palabra inicio. Pues el algoritmo es finito. Alguna vez tiene que empezar y alguna vez tiene que terminar o parar. En su interior hay un nombre, ¿sí? Que lo identifica. Y aquí tenemos, a más abajito, pues la etiqueta. Tiene inicio un nombre, por ejemplo, programa 1. Y al terminar, pues otra etiqueta que diga N, ¿sí? Y, acá, y lo vemos también acá al lado derecho, otra vez lo hemos puesto. Inicio con un nombre, todas las instrucciones del programa y luego fin. Bien. Bien. Un tercer bloque, es el bloque de proceso. El bloque de proceso se lo representa por un rectángulo, ¿sí? Que tiene una sola entrada y una sola salida. O sea, tiene una sola flecha de entrada y una sola flecha de salida. ¿Bien? Entonces lo vemos acá dibujado en rojito, ¿no? Entonces, un proceso o acción, una sola flecha de entrada y una sola flecha de salida. Pero hay algo más. Puede ser dividido en una serie de acciones, de bloques de acción. Lo tenemos acá al lado derecho. Entonces tenemos un bloque de proceso, entonces lo dividimos en acción 1, acción 2, acción 3, acción 4, acción N, que son equivalentes. Un ejemplo para que nos demos cuenta. Supónganse que sea el proceso bañarse. Entonces, es un proceso. Y yo lo puedo dividir el proceso en varios pasos. Por ejemplo, desvestirse. Un segundo paso, pues, remojarse. Otro paso, desplegarse. Y así sucesivamente. Y por último, secarse. Que todos sumados ellos corresponden, pues, al proceso bañarse. Bien. Pero hay un cuarto. Con eso casi podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? Mostrar muchas cosas. Tenemos 4, el bloque de decisión. El bloque de decisión es para decidir entre hacer algo o hacer
otra cosa. Por lo tanto, hay una condición entonces. Hay una condición. Si la condición es verdadera, pues hago la acción A y me salgo. Pero en caso contrario, que la condición no sea verdadera o falsa, hago la acción B y me salgo. Un ejemplo, por ejemplo, la nota mayor que 51. Si viene una nota mayor que 51, hago el proceso de aprobar. ¿Sí? Pero si viene una nota de 30 que es reprobada, es mayor o igual a 51, no, es falso. Entonces hago pues la acción del proceso de reprobar. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, hasta ahí tengo. Ahora vamos a ver algo de, ya tenemos la herramienta. Antes vamos a ver algo de implementación. ¿Sí? La implementación nos permite, pues, en un lenguaje preparar un algoritmo. ¿Sí? Y vamos a ver una introducción a la implementación. Vamos a ver también algunas herramientas acá. ¿Sí? Estamos viendo herramientas. Entonces, ¿en qué consiste este concepto? Necesita, pues, ¿qué son los valores y tipos? Valores y tipos. ¿Qué serán los valores y tipos para, pues, la informática? Para el algoritmo, para la informática. Entonces, con esto previamente vamos a definir un concepto informático, llamado dato. Vamos a ver qué significa un dato para la informática. Un dato es un elemento de información que puede tomar un valor entre varios valores. Es un elemento de información. Un ejemplo de dato, un ejemplo 1, es la edad. Y él puede tomar, ¿qué cosa? 18 años, 17 años, 40 años, varios valores. ¿Sí? Entre varios valores posibles. Otro dato es un apellido, por ejemplo, Quispe. Y puede tomar varios valores, Quispe Juan, Quispe Mayo, Quispe Pedro. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, si Juan no va a ser, solo Juan no va a ser dato. Para que sea dato va a haber Juan 1, Juan 2, Juan 3, varios Juan, ¿no? Juan Antelo, Juan Vargas, Juan Ista, así sería dato. Entonces puede ser un valor, es un elemento de información que puede tomar varios valores. ¿De acuerdo? Bien. Y además vamos a indicar lo siguiente. Fíjense que ya estamos saliendo de algo distinto. Un dato solo puede tomar un valor de un solo tipo. Tratemos de comprender. Un dato solo puede tomar un valor de un solo tipo. ¿Y qué serán los tipos? Los tipos son las distintas clases de valores. Un ejemplo de ello es, pues, por ejemplo, un dato que sea, su tipo sea entero y positivo. Entonces no tiene fracciones, es entero y positivo. Otro ejemplo, 2, es entero positivo y negativo, y acá hay valores negativos. Y no se puede mezclar con el anterior. Distinto tipo. Otro ejemplo es los reales. Los reales tienen fracciones, entonces pues, pueden tener punto decimal, ¿no? Bueno. Otro tipo de datos son los de caracteres. Los tipos de datos caracteres, por ejemplo, una letra A, la letra P, la letra H. Una letra entre comillas. ¿Sí? Entonces, pues, el dato puede solo tomar, pues, un valor de alguno de estos determinados. ¿Ok? Bien. Pero pongámosle una condición más. Algo llamado tipo abstracto de datos. ¿Qué será un tipo abstracto de datos? Es un conjunto de valores juntamente con las operaciones que permiten su manejo o manipuleo.
En otras palabras, lo he puesto acá en rojo. Son los valores más las operaciones que puedo hacer con esos valores. ¿Ok? Los valores que puedo hacer más las operaciones. Y estos tipos los puedo clasificar en dos, los valores. ¿Sí? Por un lado hay los valores constantes. En los valores constantes la magnitud no cambia. Un valor constante, por ejemplo, el número pi, 3, 14, 16. Su valor no cambia. La fuerza de la gravedad, 9.8. Otro constante es, ahora tomamos valores variables. Valores variables, la magnitud puede tomar distintos valores. Por ejemplo, un valor variable de la edad puede tener 18, puede tener 20, puede tener 2 años, etc. ¿Okay? Entonces, pues, hay uno que su valor es constante y otro que puede alcanzar distintos valores. Bien. Pero clasifiquémoslo a los valores. Acá, 1. Valores numéricos enteros. Los valores numéricos enteros no contienen fracciones. Por ejemplo, la edad es un valor entero. Ahora un compañero tiene 17 años y mañana es su cumpleaños, de un día para otro ya tiene 18. Esos son los valores numéricos enteros. 2. Valores numéricos reales. Estos presentan fracciones. Ahí tenemos, por ejemplo, 3.43, 84,0, son 0, 0.0034, ¿sí? 34 milésimas. Bien. Y en esto vamos a usar, pues, la notación hay dos notaciones, la notación decimal y la notación científica. La de arriba es, pues, esos ejemplos eran la notación decimal. La notación científica es, pues, un número es igual, más o menos una mantisa por una base elevada a un exponente. Por ejemplo, 84 yo puedo decir que es 8.4 por 10 a la 1, ¿sí? O 0,8.4 por 10 al cuadrado, ¿sí? ¿Estamos? Bien. 3. Valores de caracteres. Los valores de caracteres, pues, se los representa, pues, entre comillas, son caracteres reales. Entonces, la letra A entre comillas o la letra A minúscula, entre comillas, y doble, ¿sí? ¿Okay? Entonces, esos son los valores de carácter. El carácter alfa también, ¿sí? Entre comillas. 4. Cadena de caracteres. Son, pues, son un conjunto de valores de caracteres, que pueden ser ejemplos, palabras o frases entre comillas. Por ejemplo, Universidad Gabriel René Moreno es una cadena de caracteres. Juan de Dios Quispe es otra cadena de caracteres. Santa Cruz, otra cadena de caracteres. Bien. Entonces ya tenemos los distintos, pues, valores. Ahora vamos a ver, pues, vamos a trabajar con estos valores, con los valores abstractos de datos. Entonces, hay unos valores que son definidos, pues, por la informática. Entonces, estos son tipos de valores que han sido predefinidos de la informática. Y vamos a ver unos ejemplos de tipo abstracto de datos definidos por la informática. ¿Sí? Uno de ellos es el tipo integer. Eso ya lo vamos a usar para nuestra programación. Entonces son valores numéricos enteros, positivos,
y negativo. Su representación es exacta. Y se almacena normalmente en 2 bytes, o sea, en 8 bits. Un byte tiene, pues, 8 bits. Un bit es un circuito que almacena un 0 o un 1. Y su rango está comprendido entre más o menos 2 elevado a la 15. O sea, entre menos 32.768 a más 32.767. Normalmente lo vamos a representar en complemento a 2. Vamos a ver qué es. Pero queremos las operaciones que permiten manipuleo. ¿Qué operaciones yo puedo hacer con el integro? Puedo hacer una suma A más B. Puedo hacer una resta A menos B. Puedo hacer una multiplicación A por B. Pero en la división, tiene que ser la división entera, A div B. ¿Sí? Pero la división entera no tiene fracciones. Entonces A, M o D, B es el resto de la división entera. Bien sea al lado derecho acá, por ejemplo, si yo divido 17 entre 3, y yo digo 17 div 3, me da 5. ¿Okay? Pero si digo 17 mod 3, es el resto, 17 entre 3, 5. ¿Cuánto sobra? 2. Es 2. El resto de la división entera, entonces es la operación MUD. Prontito la vamos a usar. Otro tipo de datos informático es el tipo cardinal. ¿Qué es el tipo de cardinal? Muy parecido, son valores numéricos, pero solo enteros y positivos, no hay negativos. ¿Sí? Su representación también es exacta. También se los almacena en 2 bytes, o sea, 2 por 8, 16 bits. Y su rango está a 2 a la 16, o sea, de 0 a 65.535. Y las operaciones son iguales que los integros. 3. También vamos a usar el tipo real en el programa. Son valores numéricos. La representación es aproximada. ¿Y dónde? ¿Hasta cuánto puede hacer? Solamente se miden los 32 bits. Si fuera en simple precisión. Entonces solamente vamos a usar 32 bits. Bien. Okay. Bien. Además 4, si pasamos a la otra hoja. Y acá tenemos la representación. Pronto la vamos a ver. Algo para el signo, un bit para el signo. Otro 8 bits para el exponente y 23 bits para la fracción, la matriz. Donde el exponente es el valor 10 elevado a algo. ¿Sí? Bien. Y su rango está en más menos 10 elevado a la más menos 37. ¿Sí? Un número tan grande como un 1 con 37 ceros. O tan pequeño como, pues, tan pequeño como 0,37 ceros de número. 4. Tipo long real, tipo real largo. Son números reales largos. Su representación también no es exacta. Y solo se usan los primeros 64 bits en algo llamado doble precisión. Y su rango es más menos 10 a la más menos 307. Entonces ya podemos representar todas las galaxias del universo. Bien. Entonces, ¿cuáles son, pues, sus operaciones? Sus operaciones, pues, son A más B, A menos B, A por B,
A dividido B con fracciones, más A, menos A y valor absoluto de A. No que con los tipos long real, además tenemos otras operaciones, que son el seno de X y el coseno de X. Seno de X y coseno de X en long real. ¿Okay? Bien. Entonces, bien. Porque acuérdense, si queremos hallar un círculo de una manzana, no hay ningún problema para hallar el seno de X. Pero si queremos hallar un círculo de la órbita de la Tierra, ya pues vamos a necesitar valores grandes, ¿no? 5. Tipo char. El tipo char son valores de caracteres tipo ASCII, o sea, valores de caracteres alfabéticos o numéricos. ¿Sí? ¿Y qué operaciones tenemos? El OR de X, el CHR de X y el CAP de X. El OR de X es su posición en la tabla ASCII. El CHR de X es un valor entre 0 a 255. Lo de X es la posición de la tabla ASCII, lo vemos CHR entre 0 y 255. Y el CAP de X convierte minúsculas en mayúsculas. Bien. Y por último, vamos a ver el tipo bool. Bool. Ingeniero, Ingeniero, ya se va a acabar la reunión. Ya. ¿Vuelven a entrar al mismo link? Entramos al mismo link. Sí. Listo, entonces. Me avisa cuando ya hayan estado todos. ¿Qué ingeniero puede seguir? Ya. Entonces, ahora vamos a
seguir avanzando. Ya nos queda poquito para empezar a programar. Tiene llamadas, pero nosotros cuando programemos vamos a realizar operaciones. ¿Qué operaciones? Sobre todo vamos a realizar las operaciones aritméticas. ¿Cuáles son las operaciones aritméticas? Son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y hemos encontrado que hay dos tipos de división, la división entera y la división real que tiene fracciones, que tiene coma, algo. ¿Sí? Bien. Y además podemos representar acá al lado derecho las operaciones. Por ejemplo, va a tener un operando 1, un operando 2 y un resultado. Y acá al lado izquierdo un operador. Por ejemplo, en la resta, minuendo, trayendo resultados de la operación menos, ¿sí? De resta, la operación de resta. La multiplicación, pues, o la suma, sumando 1, sumando 2, el resultado y la operación de la suma. Entonces, la operación consta de ¿cuánto? De esos 4 cosas, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, veamos. Veamos, pues, ahora. Entonces, ¿cuáles son las operaciones? Pues, ahí ya dijimos, A más B, A menos B, A por B, A dividido B, A div B para los enteros y A mod B para el resto de la división entera. Entonces, hasta ahí no había ningún problema. Pero ahora, ¿qué pasa si yo tengo que sumar, restar o hacer una operación con más de 2 valores? Con más de 2 valores. Por ejemplo, si yo tengo 5 más 3 por 4. Veamos qué nos da. Entonces, yo pudiera hacer 5 más 3, nos da 8, ¿no? Le sumo 4 y luego multiplico por 4, luego 8 por 4, 32. Un resultado. Pero también pudiera hacerlo de otra manera. 5 y más 3 más 4, pero previamente yo sumo 3 por 4 y me da 12, y recién le sumo 5 y me da 17. Y fíjense el problema que nos dice la matemática. Ambos valores son verdaderos. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, el primer método que teníamos lo hacían los economistas, los economistas, y lo hicieron muchísimos años. Y el segundo método lo hace la matemática, y es el que hemos aprendido nosotros. Primero se hace multiplicación y luego recién sumamos. ¿Sí? Entonces, y recién las matemáticas y todo eso se puso de moda justo con la informática. Hace menos de 60 años. ¿Sí? Bien. Y hay calculadoras viejas que usan pues, para los economistas. Bien. Entonces es importante en esto ver qué operación se va a hacer primero. Y a eso lo vamos a llamar nosotros, que lo tengo encuadrado en rojo. Orden de prioridad de las operaciones. ¿Okay? ¿Y qué significa el orden de prioridad de las operaciones? El orden de prioridad me indica qué operación se va a hacer primero. O sea, son normas que nos indican pues, el orden, cómo vamos a realizar las operaciones, quién tiene mayor prioridad y quién no tiene más, quién tiene segunda prioridad. Entonces, vamos a ver, ya hay encima orden de prioridad matemática y hay orden de prioridad informática. Hay una pequeña diferencia. Tenemos la de primer orden.
Las de primer orden son, pues, son los prefijos. ¿Qué es el prefijo? El signo más y el signo menos, ¿sí? Un valor menos es negativo, está en menos interno, es distinto de menos de ¿sí? Y no, eso para los informáticos, para los matemáticos. Y para los matemáticos también los exponentes, que le he puesto una cruz, que no lo vamos, que en informática lo hacemos de otra manera. Esa es la única diferencia. Los de segundo orden. Los de segundo orden son las operaciones de multiplicación, las operaciones de división, la operación div de división entera y la operación mod, el resto de división. Entonces, pues, estas 4 operaciones tienen el mismo orden de prioridad. ¿Ok? Y por último, tercero, el orden, tercer orden, de último. De último se hace la suma y se hace la resta. No es un valor negativo, la resta es resta. ¿Sí? ¿Ok? No es lo mismo restar, decir 12 menos 5, 7, ¿no? ¿Sí? Que poner el menos 5 es menos que debemos, ¿no? ¿Sí? Okay. Pero además vamos a tener, con eso nos va a ser dificultoso trabajar. Vamos a ver excepciones en la nota 1. ¿Qué pasa si hay operaciones de igual orden de prioridad? Por ejemplo, entre la multiplicación, la división, ¿sí? Tienen la misma prioridad. ¿Cuál se hace primero? Entonces se hace de izquierda a derecha, como la escritura. Por ejemplo, si yo tengo 8 por 5 dividido 5, ¿qué hago? No puedo simplificar 5 entre 5, 1 y luego me da 8, ¿no? No, el computador, ¿qué hace? Primero hace 8 por 5, porque el por y la barra de división tienen la misma prioridad, entonces se hace primero el por, entonces 8 por 5, 40. Y luego recién divido entre 5 y me da 8. Porque la electrónica no tiene esa capacidad conmutativa. ¿Sí? Otra nota 2. ¿Qué pasa si deseo cambiar el orden de prioridad? Hay algunas veces que yo necesito cambiar el orden de prioridad. Entonces, para eso voy a usar paréntesis. Y lo que hay adentro de paréntesis se hace primero. ¿Ok? Y si hay más paréntesis, previamente hago los paréntesis internos primero. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo 60, una raya larga dividido entre 8 más 3 más 5, tengo que poner 60, barra dividido ahí entre paréntesis, 8 más 3 más. Tengo que, 60, tengo que dividir 8 más 3 más 5. Porque tengo pues que sumar primero 8 más 3 más 5. Recién voy a dividir entre 60. ¿Okay? ¿Hay algún problema? Entonces, y por último vamos a ver 2 operaciones más. Entonces, las operaciones, les repito de nuevamente eso. Entonces, las operaciones relacionales. Las operaciones relacionales nos permiten comparar 2 valores. Entonces, ¿cuáles son las operaciones mayor, menor o igual? Por ejemplo, ¿y cuál es el resultado? O verdadero o falso. Por ejemplo, el resultado es verdadero o falso. Redondeado entre las dos. Por ejemplo, si yo digo 8 es mayor que 3, es cierto, es verdadero. Pero si yo digo 8 es menor que 3, es falso. No es verdadero, es falso. Y si yo digo 8 es igual a 3, también es falso. No es 8 igual a 3. Estas 3 operaciones tienen la misma prioridad.
Pero hay otras operaciones más complejas. Son las operaciones lógicas. Las operaciones lógicas nos permiten pues, relacionar valores relacionales, los valores anteriores. ¿Cuáles son las operaciones? La operación NOT, la operación AND y la operación OR. Y ese es el orden de prioridad. El que tiene mayor orden de prioridad es el NOT, luego el AND y luego el OR. O sea, se hace primero el NOT, luego se hace el AND y luego se hace el OR. Entonces, ¿qué significa el NOT? Si es verdadero, lo transforma en falso. Y si es falso, él lo transforma en verdadero. Entonces, igualito que se comportan ustedes con su papá. Si él dice algo, ustedes hacen lo contrario, ¿no? La operación AND, sube un poquitito. La operación AND, pues, si es verdadero y verdadero, se transforma en verdadero. Si es verdadero o falso, se transforma en falso. Hacemos lo otra. Y si es pues, falso o verdadero, se transforma en falso. Si es falso o verdadero, se transforma en falso. Y si es falso o falso, se transforma en falso. O sea, tienen que ser los dos verdaderos para que sea verdadero. Si no, se transforma en falso. ¿Sí? Entonces, un ejemplo, supónganse que una compañera mira con qué compañero va a estudiar y quiere un compañero bonito y que tenga auto. Se acerca un compañero, uy, es choquito, bonito, llamativo de ese. Y le pregunta, ¿tenés auto? Sí, tengo un auto Mercedes-Benz último modelo, entonces ese me sirve. Bien. Pero si no encuentra, va y busca un bonito, pero no tiene auto, entonces pues no me sirve. Y si tiene, le pregunto a uno, ¿será bonito? Un fiero, aunque tenga auto no me sirve. Más aún, si es fiero, más es feíto, y encima no tiene auto no me sirve, ¿no? La otra operación es la operación OR. ¿No? La operación es, si es verdadero y verdadero es verdadero. Si es verdadero o falso es falso. Si es falso o verdadero es verdadero. Si es falso o falso es falso. Basta que haya un verdadero, él es verdadero. ¿Okay? Entonces, pues, hasta aquí vamos a quedar. ¿Ok? Bien, entonces quedamos hasta aquí. Y vamos a ver, el lunes creo que vamos a ver si hay paro o no hay paro. Bien, fíjense que ya desde la otra semana vamos a empezar a programar. Tienen que poner, ya le he dicho a sus dos ayudantes que tienen ustedes que no solo hacer el práctico 1, ¿sí? Que ya lo tienen, ¿no? Sino también tienen que colocar pues su lenguaje, un lenguaje de programación a su celular. ¿Qué lenguaje de programación? Vamos a hacer el lenguaje Pascal. Y cuando vamos allá a la facultad, cuando toca ir a la facultad, vamos a usar un lenguaje Pascal extendido, que es el lenguaje de R. ¿Dónde lo conseguimos el lenguaje Pascal? Podemos bajarlo de internet. O le pedimos a su ayudante que nos lo pase. Bien. Entonces, pues, ¿cuánto le va a costar? Normalmente nada, ¿no? ¿Sí? Bien. Hay solo un problemita. O nos vamos ahí a Indana, a tu San Pedro, ahí de eso, allá de eso. Le decimos, póngame Pascal y se lo pone, le cobran unos pesitos, 10, 20 bolivianos. Pero le encargo a los que tienen iPhone. Los que tienen iPhone también hay para bajar directo, pero entre medio aparece alguna propaganda y están ustedes propagando y le aparece una propaganda de vender ropa interior, ¿no? O de comprar Coca-Cola o algo. Entonces, yo a los de iPhone
les aconsejo que se vayan ahí a algo y se lo van a instalar sin propaganda, ¿ok? Entonces con eso vamos a trabajar, vamos a ir haciendo algoritmos y trabajando. Les encargo a el ayudante les va a ayudar, cualquier duda está para eso. Los dos ayudantes, hay un ayudante Rivera y hay otro ayudante que están acá, entonces la mano, entonces, los dos pueden ayudarle para colocar su pájaro. Dime, Roja López, ¿qué me decían? ¿Algún comentario de ustedes? Ninguno. Ya desde otra clase ya vamos a empezar a hacer algo bien. Ingeniero, ¿Eh? ¿el práctico para cuándo es? Hay que entregarlo. No hay tiempo, el ayudante les va a decir cuándo, ¿ok? Bueno, gracias. No, entonces hay tiempo. ¿Por qué le digo hay tiempo? Porque no crean que lo van a hacer de un día para otro, el práctico. Lleva tiempo, ¿ok? Y les va a dar tiempo, y les va a dar tiempo, les vamos a dar tiempo, y se van a poner de acuerdo con el ayudante, ¿ok? Entonces ya vayan mirándolo y haciendo, consultando, porque de un día para otro no lo termina. Es muy sencillito, pero hay que hacerlo, ¿ok? Hay que hacerlo, lleva tiempito. Los prácticos de informática llevan tiempo, ¿ok? Y son muy sencillitos. ¿Está bien, Alex Lampa? ¿Alguien más? Entonces, sin miedo, consulten, está el ayudante. Y procuren en su página no poner pues, comentarios de chistes ni porno, que hay compañeras. Ni se hagan cargadas bromas de ustedes. Pongan algo que es de la materia, procuren hacer. A mí no me molesta. Yo veo un dibujito, un comentario, ya lo borro directamente. ¿Sí? Lo borro. Pero si ponen una guasada, pueden ser que hay compañeras por ahí o alguien de ahí, o se insultan entre ustedes. ¿Ok? Me encargo. No se deben influenciar por... Hay hackers por ahí, ¿no? Que les prometen de todo, hacerlo práctico, rendir su examen. No sirve eso, porque van a entrar en programación 1 lo van a sentar después solito. Y ya el semestre que viene vamos a entrar en presencial, ¿no? ¿Ok? Y los profesores de programación 1 son medio aburridos, ¿no? ¿Ok? Los de introducción, pues los aguantamos a ustedes porque están empezando. Todavía, muchos son nenes y les gusta hacer chistes. Y ya prontito van a estar todos vacunados, ¿no? De aquí a una semana van a empezar a vacunar desde 16 y 17, entonces van a estar todos vacunaditos, no hay ningún problema. Ya vamos a poder hacer alguna práctica presencial. Y seguro el examen final va a ser presencial. No se olviden, el examen final va a ser presencial. Y nos vamos a sentar, o si no, pues van a querer ustedes mandar a su primo, a su hermano, a cualquiera a dar examen por ustedes, a perjudicarse ustedes mismos. Bien, ¿algo más? Si no hay nada más, pues nos podemos pues, retirar. Todo ese documento de tu docente lo va a pasar. Háblame de nuevo, John, ¿qué me dices? No te escuché El bien. documento, digamos, que estás explicando, ¿lo va a pasar al grupo o...? Siempre se pasa el grupo. Ya. Y si ustedes lo graban, pueden pasarlo con vos. Se pasa las pantallas, lo pasa el ayudante. Siempre. ¿Ok?
Y si no, ustedes le reclaman y él se lo va a pasar. Ok. Con voz puede alguno de ustedes grabarlo y se lo pone ahí en su página. Sí, sí, yo. Así es en virtual. ¿Ok? Ah, ya, ¿Alguna pregunta más? ¿Qué me dice John? Alex Nogales. le decía muchas gracias. Si no hay más preguntas, nos retiramos. Ayudante. Nada más. Entonces, nos Sí, podemos hasta luego. despedir. Sí. Sí, Alvarado. No, le estaba diciendo hasta luego, si ya no hay ninguna consulta. Ya. Hasta luego, Alvarado. Gracias. Hasta luego. Rivera. Hasta luego. Hasta luego, Inge.